yo solo quería terminar con esto, solo quería como regresar con mi familia, quería regresar a ser la Yosina de siempre. Esa era mi meta. Y en medio del dolor físico que atravesaba por la enfermedad, también yo he crecido en una familia cristiana, entonces yo, en mi lógica, si te das cuenta, en esta lógica de niña, cuando le pido perdón a Dios por mis pecados, es porque yo estoy pensando que la causa de mi dolor es porque yo he hecho algo malo. Claro, un castigo. Un castigo, que es lo que es muy humano, no es lo más instintivo que, Sí. que tiene a tu mente. Y me quedé en ese, ¿no? ¿Dónde está el por qué? ¿Dónde está el por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y trataba de buscarlo y no lo encontraba. Hasta que el reclamo no vino tanto de mí en ese momento, porque yo sí luego le he reclamado al Señor, pero ya post. Porque a mí me da la enfermedad en una época de adolescencia, de transiciones. Claro. Yo abrazo la enfermedad siendo una niña, pero siendo un adolescente reniego por las consecuencias que esta enfermedad me deja. Porque eso sí te voy a decir, Hollis. El cáncer te deja marcas para toda la vida. No solo aquí. Yo tengo aquí una marca. Claro, Dos. de quimio. Estas cicatrices me recuerdan mi historia, pero no solo en mi cuerpo, también en mi mente y también en los procesos emocionales que yo atravesé en mi adolescencia, producto de la enfermedad. Entonces, creo que siendo niña, mi experiencia fue como te digo, fue como que fui fortalecida por Dios, por supuesto, porque me acuerdo incluso que tuve enfermeras que eran cristianas. Una enfermera cristiana practicante me regaló un llaverito que tenía una promesa, decía Isaías 41:13. Jolis, te puedo decir, y se lo puedo decir a todas las personas de verdad que trabajan como personal de salud, no saben cómo eso puede cambiar la vida de alguien. Eso a mí me sostuvo muchísimo tiempo. Esta enfermera que se llama Ruti, que de hecho nunca más la he vuelto a ver y si por ahí atrás de esto me vuelvo a conectar con ella sería hermoso, ella me dio esta promesa. Y cuando yo pasaba por la quimioterapia, yo leía, porque yo sé los planes que tiene para Dios, afirma el Señor, planes de bien y no de mal. Wow. Perdón, es San Jeremías. Y para mí eso fue agarrarme a esa promesa. Y lo tenía en un llaverito, me acuerdo, de estrella. Y lo tenía ahí pegado a mí. Y bueno, en ese tiempo de enfermedad, obviamente, mi mamá sí atravesó por un proceso de reclamo al Señor. Claro. Porque mis papás son pastores. Entonces, ¿cómo entienden, Señor? Te he servido tanto tiempo. Imagínate tú, Jolis, ¿no? Estar sirviendo tanto al Señor y de pronto te casas, encuentras la mujer de tu vida, Amén. tienes tu familia y a los 9 años a tu hija le da cáncer. Wow. Entonces, a eso les pegó muchísimo a mis papás y ellos atravesaron también por un proceso de reclamo al Señor. ¿Qué tú notaste? Que yo noté con mi mamá, Ya. porque mi mamá me sostuvo muchísimo, o sea, la fuerza de esta mujer era tremenda y creo que Dios le daba esa fuerza Claro. para poder realmente estar parada frente a esa gran tormenta que estábamos enfrentando. Y ella fue muy honesta en decirme, Yosina, yo estuve molesta con el Señor hace 3 días, pero ahora entiendo que Dios quiere formarnos a través de esto. Wow. Y lo vamos a aceptar así. Me dijo, no hay un por qué, sino para qué Dios nos ha dado esto. ¿Y para qué? Es porque Dios nos quiere formar y lo he entendido. Así que vamos a salir día a día, cada día, Yosina, cada día. Y yo abrazada, llorando con mi mamá porque a mí me seguía doliendo el cuerpo. Entonces Claro. yo necesitaba esa fortaleza, necesitaba a una mamá fuerte y firme en ese momento, así. Y le agradezco al Señor por haberme dado esa madre. Y como te digo, el resto de la enfermedad obviamente me aferré a las promesas que yo tenía, que confiaba que había un Dios, sabía que había un Dios, pero como dice Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo realmente cuando estás en medio de la lucha, cuando estás en medio del dolor permanente. Claro. Y eso era lo que eran las quimioterapias, eran muy, muy dolorosas, muy, muy... como que te sacaban toda la energía. A mí me sacaban toda la energía y bueno, yo de verdad lo único que tenía era confiar en el Señor, era volver y decir, Señor, yo creo en ti, confío en esta promesa y me quedé con eso, de verdad, de confiar, tener la seguridad de que esto iba a pasar y que yo iba a tener un futuro en Cristo.
eso era lo que a mí me sostuvo durante ese momento de Josie, siendo esa Josie niña. Pero, y quiero decir también esto, yo estoy aquí solamente porque a Dios le plació que yo esté aquí. A Dios en su soberana voluntad, Él quiso que yo siguiera viva. Porque yo tuve muchos amigos que en el camino se fueron. Wow. Son mis compañeros de batalla. Y siempre cuando hablo de ellos a mí se me mueve todo el corazón porque Tú lo viviste. yo lo viví con ellos, dormí con ellos, luchamos juntos. Y ahí fue cuando empecé a sentir la muerte, ¿sabes? No tanto por mí, por el Claro, miedo. porque lo veías. O sea, Todos los días. sí, Convivir con la muerte, todos los días. qué dolor. Alguien se iba. Todos los días. Y sabes que tú puedes ser la siguiente, la próxima. Entonces, ¿qué haces? Es como que creo que ahí sale como que Dios de verdad te llena de fuerza, pero también cuando uno atraviesa por situaciones tan dolorosas, es como que si realmente te pusieran una anestesia y puedes aguantar. Y cuando ya llegas a la meta, ahí es cuando recién empiezas a sentir como todo el efecto. Es como la anestesia, ¿no? Ujú. Cuando no sé, alguna vez alguien le saca una muela y no sientes el dolor en ese momento, pero ya cuando luego pasa, sientes. Pasa igual a nivel emocional cuando uno está lidiando, creo que con una enfermedad como esta. Y a mí me pasó. Y yo empecé a sentir ese dolor post-anestesia ya cuando termino el tratamiento.